Bien, la clase pasada nosotros trabajamos lo que era la clasificación de la oración. Bien, y vimos que la oración se podía clasificar tomando en cuenta diferentes criterios. Uno de ellos era el grado de complejidad que presentaba. Y entonces ahí mencionamos que teníamos una oración simple y una oración compuesta, ¿no? Eso según la cantidad de ideas que expresaba. La oración simple solamente te iba a expresar una idea, bien, y eso se iba a manifestar por medio de un verbo, porque presentaba una sola acción. Y luego tenías la oración compuesta, esta sí te presentaba dos o más acciones, ¿no? Así es como la ibas a reconocer. Entonces, trabajamos la primera parte de oración compuesta, vimos lo que era la composición por coordinación, ¿no? Vimos que era conjuntiva o yuxtapuesta, eso trabajamos. Y ahora, hola Antar, ¿cómo estás? Y ahora vamos a continuar con lo que es subordinación. Entonces, ¿qué trabajamos el día de hoy, chicos? Miren, vamos a trabajar qué es en sí la oración compuesta por subordinación. Vamos a mencionar su subclasificación y nos centramos en el primer tipo de cómo se clasifica, que es con la sustantiva. ¿Ya? Eso es lo que vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces, veamos. Cuando nosotros hablamos de una oración compuesta por subordinación, quiere decir que las proposiciones que va a presentar tienen diferente nivel sintáctico y semántico. ¿Ya? Van a presentar diferente nivel sintáctico y semántico. Entonces, ¿eso a qué conlleva? Eso conlleva a que haya una proposición que sea más importante que las otras. Y ahí hablamos de una proposición principal. Bien, entonces si hay una proposición principal, vas a encontrar otra u otras que se van a subordinar. Bien, esas ya serían oraciones compuestas por subordinación. Puede aparecer dentro de una oración una proposición subordinada o más proposiciones subordinadas. Bien, por ejemplo, observa estas oraciones. Me impresionó cómo declamó Luciana. Entonces ahí tienes, ¿no? La proposición principal dice me impresionó y la que se subordina es cómo declamó Luciana. Bien, esa sería la subordinada. Redacté el informe como me indicaste. Como me indicaste, es la proposición que se está subordinando y la principal es redacté el informe. Siempre la principal se entiende como la idea que tú, como la idea que quiere expresar el hablante al momento que emite una oración. Por ejemplo, les recomiendo leer la nueva gramática de la lengua española. Les recomiendo es tu proposición principal. Leer la nueva gramática de la lengua española es la proposición que se va a subordinar. Bien, salieron de paseo cuando dejó de llover. Eh, entonces tienes, salieron de paseo, es tu proposición principal. Y la que se subordina es la que te dice el momento de la acción, cuando dejó de llover. Las casacas que compraste son hermosas. La proposición principal te dice que las casacas son hermosas. Y la que se subordina es que compraste. ¿Bien? Bueno, más o menos esta es la forma como se presentan las oraciones compuestas por subordinación. ¿Bien? Así se van a presentar. Y ahí vamos a encontrar que hay tres tipos. Vas a tener la oración compuesta por subordinación sustantiva, la oración compuesta por subordinación adjetiva y la oración compuesta por subordinación adverbial. ¿Bien? ¿Por qué reciben estas denominaciones, chicos? Pues reciben estas denominaciones porque van a funcionar como esas categorías. Funcionan como sustantivos, como adjetivos o como adverbios. Por ejemplo, dialogar es siempre necesario. Acá yo observo que hay dos verbos, por eso hablamos de oración compuesta, ¿no? Tienes dialogar y es. Pero dialogar puede ser reemplazado por una FN, el diálogo, ¿no? El diálogo es siempre necesario. Entonces ahí estaría funcionando, o mejor dicho, lo estarías reemplazando por una frase nominal. Bien.
Vas a tener una proposición subordinada que funciona como sustantivo. Luego tienes también la adjetiva. Ahí tienes que recordar un poquito la teoría del adjetivo, ¿no? ¿Qué nos dice la teoría del adjetivo? Pues el adjetivo es la palabra que describe al nombre. Entonces, en este caso, esta proposición subordinada lo que va a hacer es justamente eso, describirte a un sustantivo. Observa. Me regaló varias joyas que son de oro. Que son de oro, me está describiendo el sustantivo joyas. Y es más, lo puedes reemplazar por un adjetivo, ¿no? Por el adjetivo doradas. Bien, entonces decimos que es una proposición subordinada adjetiva. Luego tienes, instálalo como disponen las instrucciones. Como disponen las instrucciones, te dice cómo se va a realizar o cómo se debe realizar la acción. Entonces está funcionando como un adverbio, ¿no? ¿Por qué? Porque trabaja directamente con el verbo. Entonces, si funciona como un adverbio, vas a decir que esta proposición subordinada es adverbial. Bien, ok. Entonces puedes observar que tenemos tres tipos de proposiciones subordinadas. Todas reciben sus nombres según la función que desempeñan. Si son como sustantivos, como adjetivos o como adverbios. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nuestra primera actividad está relacionada con identificar cuáles de estas oraciones están compuestas por subordinación. ¿Ya? Aquí tienes que recordar también que la perífrasis no es oración compuesta y también debes recordar cómo es que se presentan las oraciones compuestas por coordinación. ¿Ya? A ver, tienes algunos minutitos para que puedas identificarla y me vas enviando tus respuestas por el chat, ¿ok?
¿Listo, chicos? A ver, vamos analizando juntos, ¿ya? Nos dice, le confirmaron que su familia se encontraba a salvo. ¿Cuáles son los verbos? Tienes confirmaron y tienes encontraba. Ahora, no hay perífrasis, definitivamente es una oración compuesta. No hay lo que es coordinación, ¿no? Porque si no sería del modo de conjuntiva o yuxtapuesta. Bien, no se ve eso. Sí se encuentra subordinación, porque la oración me dice que algo le confirmaron. Entonces, la que se subordina es que su familia se encontraba a salvo. Entonces, en esta primera opción sí tenemos subordinación. Ya lo vamos a poner con moradito. En la A, ¿hay o D? No, no hay o D. O, sí, claro, sí hay o D. El o D es justamente la subordinada, que es que su familia se encontraba a salvo, Melanie. Esa es la subordinada que está en OD. Pero todavía no vamos a hablar mucho de funciones porque eso viene más adelante, ¿ya? En esta misma clase, claro. Así es, muy bien. Ya, esa es la sustantiva, ¿no? Muy bien, muy bien. Y como les digo, ¿no? Todavía no vamos a entrar mucho en funciones o en el tipo, solamente estamos por ahora, por ese momento, identificando que hay subordinación. ¿Bien? Luego, vamos a tener que salir de la ciudad de emergencia. Dime, ¿acá hay subordinación? No, ¿verdad? Porque este es un, ¿qué tipo de oración es? Ah, muy bien. Es una oración simple, pues tienes una perífrasis verbal, ¿ya? La perífrasis es vamos a tener que salir. Bien, muy bien. ¿Desea presentarse a otra entrevista laboral este mes? Aquí sí tienes oración compuesta, porque desear no funciona como verbo auxiliar, entonces no va a formar perífrasis. Y presentarse a otra entrevista laboral sería tu proposición subordinada, que se subordina a desea. Entonces acá sí hay subordinación. Ya está. Llevar una vida disciplinada, ya chicos, acá faltó el da. Ya. Llevar una vida disciplinada es fundamental para el éxito. Bueno, tienes dos verbos, ¿no? Llevar y es. ¿Qué es fundamental para el éxito? Llevar una vida disciplinada. Entonces sí hay subordinación, que funciona como el tema, ¿no? De esta oración. Está estudiando para su examen, por eso está concentrado. Esta estructura la puedes clasificar al ojo, ¿no? ¿Por qué te digo que al ojo? Porque lo hemos trabajado en nuestra clase pasada. Es una compuesta, pero aquí hay coordinación, ¿ok? Hay coordinación. Coordinación conjuntiva, para ser más exactos, ¿no? Luego, él tiene que asistir en compañía de algún familiar cercano. Tiene que asistir es una perífrasis verbal, porque tener sí funciona como verbo auxiliar. Entonces aquí tienes oración simple. Luego, sigue pensando en sus experiencias más motivadoras. Seguir se considera verbo auxiliar, ¿no? Pensar es el verbo principal. Entonces aquí también tienes perífrasis verbal. Estos dos casos son de perífrasis verbal. Shakira baila moviendo las caderas con buen ritmo. Bueno, aquí tienes la información que se subordina al verbo bailar, ¿no? ¿Cómo baila? Sí hay subordinación. Bien, muy bien, muy bien. Sí, adverbial. No fueron a la universidad, sino se quedaron en sus hogares. Aquí también vas a detectar rápidamente que es una coordinación, ¿no? Es una coordinación. Muy bien. Conjuntiva adversativa. Muy bien. Bueno, descartamos entonces la idea de la subordinación. Posiblemente deben de estar bebiendo un delicioso chocolate. Deben de estar bebiendo es una perífrasis. Bien, es una perífrasis. Entonces es una oración simple. Así es. Y tu verbo principal es bebiendo. Ya, tu verbo principal. Porque deber y estar sí funcionan como verbos auxiliares. Es bastante inusual verlos a ellos tomados de la mano. Bueno, tienes el verbo ser en es y verlos, ¿no? Ver. Entonces sí hay oración compuesta. Y se subordina, ¿no? Verlos a ellos tomados de la mano se convierte en el tema.
del verbo principal. Entonces, sí tienes subordinación en esta orden. Hasta ahí, chicos. Preguntas, dudas. Ah, eso lo vas a poder detectar a nivel de... Tienes dos métodos. Un método sería a nivel de significado, ¿no? O sea, semánticamente, ¿qué es lo que te quiere decir la oración? Por ejemplo, es bastante inusual ver los sellos tomados de la mano. ¿Qué es lo que te quiere decir la oración? Que algo es bastante inusual. Entonces ahí detectas cuál es tu verbo principal, ¿no? Igual en le confirmaron que su familia se encontraba a salvo. ¿Qué es lo que te quiere decir la oración? Que le confirmaron algo. Eso sería por medio de la interpretación semántica. Y el otro método es por la experiencia que tienes analizando y conociendo todas las estructuras de la subordinada. Bien. ¿Por qué? Por ejemplo, hoy día vas a terminar experto en la subordinada sustantiva. Bien. La próxima clase ya sales experto del adjetivo y adverbial. Una vez que conoces estos tres tipos, cómo se presentan cada tipo de subordinada, de proposición subordinada, ya se hace más fácil que identifiquen los verbos principales. Bien. Ok, pero poco a poco, poco a poco. Vamos a trabajar ahora solamente la proposición subordinada sustantiva. Bien, ¿recuerdas que habíamos dicho que la subordinación se presentaba de tres formas, como sustantiva, adjetiva y adverbial? Entonces, vamos a tener eh, en primer lugar la sustantiva, ¿ya? La próxima clase ya trabajamos la adjetiva y la adverbial. Bueno, ¿cómo se va a presentar esta subordinada sustantiva? Mira, se va a presentar encabezada por un complementizador. O sea, se va a insertar por medio de un complementizador, que puede ser un infinitivo o la partícula que o sí o un pronombre interrogativo. Entonces aquí ya te estoy enseñando cómo identificar a una subordinada sustantiva. ¿Por qué? Porque tiene un infinitivo, tiene la partícula que o sí o un pronombre interrogativo. ¿Ok? Además de ello, ¿qué vamos a decir? Que puede pronominalizarse por eso o lo. Nos vamos a quedar con la pronominalización por eso, ¿ok? ¿Por qué te digo que nos vamos a quedar con ese pronombre? Porque lo vamos a usar para pronominalizar una función en particular. Y como tú ya tienes esta base, nos referimos a la pronominalización de objeto directo, ¿ya? Muy bien. Entonces ese lo vamos a usar por una función en específico. Luego tienes, mm, va a desempeñar esta proposición subordinada sustantiva diferentes funciones que corresponden a la FN. Bien. ¿Cuáles son estas funciones? Pues mira, estas. La proposición subordinada sustantiva puede funcionar como un sujeto, como un atributo, como un objeto directo o como un complemento de nombre, de adjetivo o de verbo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pues vamos a desarrollar cada una de estas funciones. Pero antes de ello, quiero que volvamos aquí y quiero que observas esto de la pronominalización, por eso, ¿ya? Por ejemplo, dialogar es siempre necesario. A ver, voy a reemplazar a la proposición subordinada por eso. ¿Es posible decir eso es siempre necesario? ¿Será correcto decir eso? Sí, ¿no? Sí es posible, ¿no? Eso es siempre necesario. ¿Tiene sentido? Entonces voy a decir que es una
proposición subordinada sustantiva. Luego tienes la adjetiva, veamos. Me regaló varias joyas, eso. ¿Es posible? No, ¿verdad? No es posible. Instálalo como disponen las instrucciones. Instálalo eso, profesora, pero yo podría decir eso. Ah, pero si tú dices sería eso, instálalo. Y ya no es la información que te está dando el adverbio. ¿Sí o no? Entonces, así vas a reconocer a la subordinada sustantiva. Esta te va a aceptar que hagas tu pronominalización por eso. Bien. Bueno, nos vamos entonces a la primera función, que es la función de sujeto. Quiero que recuerdes cómo se define el sujeto. ¿Cómo se define el sujeto, chicos? ¿Se acuerdan? Habíamos dado esa definición, ¿no? Persona, animal o cosa, ¿no? De quien se dice algo. Entonces, eso lo redondeamos con la idea de que es el tema. Así es. Entonces, en este caso, la proposición subordinada te va a funcionar como tema. Bien, como tema de la oración. Bien, va a ser de lo que te va a hablar la oración. En sí, el predicado, el verbo principal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, se puede presentar con complementizador, te dice, con complementizador. Este puede ser morfológico, bien, puede ser morfológico, si tiene el infinitivo, por eso te aparece esa R entre paréntesis, o con complementizador lexical, que puede ser la partícula que o una partícula interrogativa. Veamos. A ver, dice, con complementizador morfológico, por ejemplo, en la oración, fue muy emocionante viajar en avión a Italia. Ya ahí tienes, viajar en avión a Italia. Viajar es un infinitivo. Está encabezando esta proposición subordinada. Será fantástico llegar a la cumbre de este pico. Llegar es es el verboide, el infinitivo que está encabezando la proposición subordinada. ¿Te das cuenta? Ahora, en ambas oraciones es el tema. ¿Por qué? ¿Qué es muy emocionante? Viajar en avión a Italia. ¿Qué será fantástico? Llegar a la cumbre de este pico. ¿Te das cuenta? Entonces está como tema. Mm, si no tiene el infinitivo que lo encabeza, puedes tener al que. Por ejemplo, que haya ganado nuestro equipo, me alegra. Bien. ¿Qué me alegra? Que haya ganado nuestro equipo. Es probable que viaje con ustedes en octubre. ¿Qué es probable? Que viaje con ustedes en octubre. Con partícula interrogativa. ¿Cómo fugó el recluso? Es un enigma. ¿Qué es un enigma? ¿Cómo fugó el recluso? ¿Qué ocurrirá mañana? Es nuestra preocupación. ¿Qué es nuestra preocupación? ¿Qué ocurrirá mañana? Ahí tienes tu pronombre interrogativo. ¿Cómo? ¿Qué? De estas tres formas, o con estos tres elementos, puedes identificar a la subordinada sustantiva en función de sujeto. Hasta aquí. Preguntas, dudas. ¿Vamos bien, chicos? Así es. Tú lo has dicho, Melanie. Sí, te responde al quejo. Te responde al quejo. A ver, vamos a practicarlo aquí, ¿ok? Te piden que identifiques las proposiciones subordinadas sustantivas. Ojo, solamente sustantivas, ¿ya? Para empezar, solamente sustantivas. A ver, tienes algunos minutitos. Haz tu pronominalización por eso, ¿ya?
¿Listo, chicos? A ver, su responsabilidad es estudiar con ahínco. Mm, ¿Podrías decir su responsabilidad es eso? ¿Tiene sentido? Sí, ¿no? So- Sí, sí se puede, muy bien. Entonces sí hay subordinada sustantiva. Las flores que más le gustan son las rosas. Bueno, yo tengo aquí la subordinada en que más le gustan, ¿no? ¿Por qué es la subordinada? Porque eso te está hablando de flores, se subordina a flores. Ahora, si me está describiendo a un sustantivo, entonces está funcionando como adjetivo. Esta proposición subordinada funciona como adjetivo. Descarto. Bueno, hay subordinación. Acá nos pide sustantiva, entonces descarto la B, porque ese es adjetivo, ¿ya? Rodrigo, quien enseña aritmética, llegará en 5 minutos. Quien enseña aritmética te habla de Rodrigo. Em, Rodrigo también es un sustantivo, entonces quien enseña aritmética te señala una característica de él, funciona como una adjetiva. Vender enciclopedias a domicilio era un trabajo agradable. Acá sí tienes, ¿no? Subordinada sustantiva. ¿Por qué? Mira, eso era un trabajo agradable. Sí te acepta. Entonces, hay subordinada sustantiva. Salieron para realizar las compras más necesarias. ¿Acá habrá subordinación sustantiva? No, ¿no? Profesora, pero yo puedo decir salieron para eso. Pero si tú dices para eso, no estás considerando el conector para. Tú tendrías que decir salieron eso y no tiene sentido. Entonces descartamos. Creo que correr es un deporte integral y necesario. Yo podría decir creo eso. Sí, ¿no? Sí puedo decir creo eso. Entonces, F sí tiene subordinación sustantiva. A ver, creo que no quedó muy claro lo de la E. Si tú dices, salieron para realizar las compras más necesarias, bien. Y si quieres pronominalizar, salieron para eso, no sería lo indicado, ¿ya? ¿Por qué no sería lo indicado? Porque no estás considerando el para. Tú tendrías que pronominalizar desde para, que es el conector. Entonces tendrías que decir salieron eso. Y no es posible, no tiene sentido. Entonces aquí no vas a encontrar una subordinada sustantiva. Hay subordinación, pero es de otro tipo, ¿ya? Es del tipo de adverbial. ¿Por qué? Porque para realizar las compras te dice la finalidad de la acción, está trabajando directamente con la acción. Bien, era eso lo que estábamos comentando. Luego, nos gustaría conocer de primera mano esos hechos. Nos gustaría eso, ¿ok? Acá sí cumple, ¿no? Acá sí hay subordinada sustantiva. Bien. Entregó los víveres a las personas que lo necesitaban. Que lo necesitaban es la subordinada, pero te habla de personas. Y personas es un sustantivo, entonces que lo necesitaban te está señalando una característica. Es una subordinada adjetiva. Es interesante el artículo científico que propuso el profesor. Que propuso el profesor se está subordinando a artículo científico. Te habla de artículo científico. Entonces, es subordinada, pero es una subordinada adjetiva. ¿Ya? Descartamos. A ver, en la F dice, ah, es que el que ahí no está como relativo, está como conjunción completiva. ¿Por qué está como conjunción completiva? Porque está al lado de un verbo. El que como pronombre relativo aparece al lado de un sustantivo, Melanie. Por ejemplo, la casa que compró, el libro que leí, la revista que me regaló, ¿ya? Que al lado de un sustantivo es pronombre relativo. Pero si tú tienes al que al lado de un verbo, como en este caso creo que, entonces va a ser una conjunción completiva, ¿ya? Conjunción completiva. A ver, me dicen la H despacito. Ok,
En H tú tenías dos verbos. Dice el qué. Claro, el qué como relativo sí las vas a encontrar en las subordinadas adjetivas, ¿ya? Y eso lo vemos con más detalle en la próxima clase, ¿sí? Muy bien. En H decía, entregó los víveres a las personas que lo necesitaban. Tenías dos verbos, ¿no? Entregó y necesitaba. Ya tenías esos dos verbos. Em, el que se va a subordinar es necesitaba. Pero ¿a quién se subordina? ¿De quién te habla que lo necesitaba? De personas. Y personas es un sustantivo. Eso quiere decir que la expresión o la proposición que lo necesitaban te está describiendo un sustantivo. Si te describe un sustantivo, no puede ser sustantiva, tiene que ser adjetiva, porque las subordinadas adjetivas te señalan características de un sustantivo. Eso es lo que estábamos explicando. ¿Bien? ¿Listo? Ya. Ahora me preguntan por la letra B. Por ejemplo, ¿cuál es la subordinada en la letra B? ¿Qué más le gustan? Porque la idea principal en esta oración es las flores son las rosas. ¿Qué más le gustan? Te está hablando de flores. La misma lógica que empleamos en H, ¿no? Si te está señalando características de un sustantivo, entonces está funcionando como un adjetivo. Bien, es una subordinada adjetiva. A eso se refiere. Bien, ok, ok. Muy bien. Listo. Bien, chicos, entonces podemos seguir. ¿Sí? ¿Seguimos? Listo. Ya. Ahora vamos a ver la otra función, que es la función de objeto directo. Bien. En esta función, ¿tú recuerdas con qué tipo de verbo se presentaba el objeto directo? Ajá, con los verbos transitivos. Muy bien. Entonces, la subordinada sustantiva en función de OD se va a presentar siempre con verbos transitivos. Vamos a mantener esa idea. ¿Cómo lo puedes encontrar? Bueno, esta subordinada sustantiva también puede ser introducida con un complementizador, que puede ser un infinitivo, o puede ser las conjunciones completivas que, sí, o un pronombre interrogativo. Pero además de ello, se puede introducir de forma directa. Entonces vamos a ver a qué se refiere ello, ¿sí? Ahí. Por ejemplo, de forma directa, siempre que sea una cita textual. Bien, como cita textual, la subordinada sustantiva se introduce de forma directa, por medio de los dos puntos. Pero hay un detalle. Considera, por favor, y analiza, no te vayas a memorizar solo como cita textual, sino asegúrate que esa cita textual contenga verbo en su estructura, ¿ok? Por ejemplo, Seneca dijo, no hay viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Entonces ahí sí tienes verbos, sí hay proposición, ¿ya? Sí hay proposición subordinada, ¿ok? Muy bien. Y es de forma directa, ¿ya? Se presenta de forma directa. Entonces, siempre que tengas una cita textual, la cita textual va a estar en función de objeto directo. Pero para que haya proposición subordinada sustantiva, como o de, tiene que haber verbo. No te olvides de él. Dice, ¿en qué caso? Si no tiene verbo. Claro. Por ejemplo, Lola dijo, ¿no? Sí. Perdón, chicos.
Perdón, chicos, mis perritos son un poquito bulleros a veces. Y cuando se alteran mucho lloran. Ok, ya. Claro, por ejemplo, si tú tienes esa cita textual, ¿no? Lola dijo, sí, tal vez, ya, ahí tienes o de, sí hay o de, pero no hay proposición subordinada sustantiva, porque tiene que contener verbo, ¿ya? Esa era la aclaración. Muy bien. Siempre hago esta indicación, igual que en la clase pasada. ¿Te acuerdas que te dije ten cuidado con las conjunciones que también unen frases? Entonces siempre hay que considerar ello. Bien, ok, ok. Ya. Bueno, si no está entonces de forma directa, puede estar encabezada por un infinitivo, por el que o el sí, que son conjunciones completivas, o por un pronombre interrogativo. Por ejemplo, si yo digo, ellos pretenden, ellos pretenden construir un puente colgante, ¿no? Entonces tienes construir. Bien. Em, construir es un infinitivo y está introduciendo la subordinada sustantiva en función de OD. Los jugadores solicitaron que les paguen sus sueldos. Que les paguen sus sueldos está completando el verbo solicitar y está encabezada por la conjunción completiva que. Averiguaré si Elías estará en Lima la próxima semana. Si Elías estará en Lima, ¿no? Ese sí está completando el verbo averiguar. Andrea, dime quiénes viajarán contigo a Pacasmayo. Entonces, ese quiénes está completando el verbo decir. Así es. Ya. Entonces, hasta aquí ya sabes que la subordinada sustantiva en función de OD puede estar encabezada por un infinitivo, por la completiva que, por la completiva sí, o por el pronombre o por un pronombre interrogativo. Lo otro que debes saber es justamente lo que acaba de escribir Jorge. Esta subordinada sustantiva tú la vas a poder pronominalizar por lo. Bien. Como todo objeto directo que tú podías pronominalizar por lo. Bien. De la misma manera. ¿Ok? Muy bien. Preguntas, chicos. Si pronominalizamos todos estos ejemplos, tendrías, Seneca lo dijo, ellos lo pretenden, los jugadores lo solicitaron, lo averiguaré, Andrea, dímelo. ¿Ok? Todas se pueden pronominalizar. Todas por lo. Ujú. Claro, pronominalizas desde el infinitivo. ¿Ok? No olvides considerar en la pronominalización al infinitivo. Ellos lo pretenden. Muy bien. A ver, vamos a trabajar, vamos a trabajar. Es este. No, está más abajito. Aquí. Vamos a trabajar, chicos, ahora van a identificar en cuáles de estas oraciones hay subordinación sustantiva en función de objeto directo. ¿Bien? A ver, tienen algunos minutitos para hacerlo. Sí.
¿Listo? A ver, Jorge ya tiene sus respuestas. Entonces vamos a corroborar, ¿ok? Corroboren, por favor. Comer o beber en exceso perjudica tarde o temprano la salud. ¿Habrá subordinada sustantiva en función de OD? Mm, sí hay subordinación, ¿ah? Sí hay subordinación en la primera, pero no está en función de OD. Claro, no está en función de OD. ¿Qué función estaría desempeñando? Comer o beber en exceso es la subordinada. Bien. Y toda ella, comer o beber en exceso, esa sería una subordinada. Y funciona como sujeto, porque está como tema. Bien, está como tema. ¿Ya? ¿Ya? No, tarde o temprano no tiene verbo. Son adverbios. Claro. Ahora, comer o beber, toda esa la vamos a trabajar como una sola. ¿Ya? Dentro de la oración. Porque si tú trabajas de forma independiente o por niveles, comer, beber, ahí habría conjunción, coordinación conjuntiva, ¿no? Y sería la disyuntiva. ¿Bien? Ok. Luego tenemos letra B. ¿Ha logrado exponer en el curso de introducción a la literatura? Ya. Ha logrado exponer. Hay dos verbos, hay composición. Bien, hay composición. Composición y subordinación, ¿no? Acá sí tienes en función de ODEA. Acá sí tienes. ¿Por qué? A ver, pronominaliza. Pronominaliza por lo. ¿Es posible? Sí, ¿no? Lo ha logrado. Lo ha logrado. Ok, lo ha logrado. Así es. Levantarse por la madrugada a menudo resulta muy complicado. Claro, el eso es para todas las sustantivas, pero como nos piden exclusivamente la de OD, entonces pronominalizamos como lo ha logrado, ¿ya? Que es más específico, Carlitos. Sí, una Sí, consulta. O sea, las oraciones pueden pronomalizar con los dos, pero si pronomaliza con lo es por ya es de OD. así es. Es que todas las sustantivas en todas las funciones se pronominalizan por eso, todas, ¿bien? Pero la de OD, esa solamente esa se va a pronominalizar por lo. Muy bien, listo. Ya. Estábamos en levantarse por la madrugada, a menudo resulta muy complicado. Eso, no, eso resulta muy complicado. ¿Qué resulta muy complicado? Aquí lo tienes como tema, está como sujeto. Descartamos. Prefiere ir solo Cañete por la seguridad de su familia. Eh, ¿Puedes pronominalizar por lo? Si no, lo prefiere, lo prefiere. Entonces, sí cumple. ¿Qué pasó acá? Regresamos. Ya. Le cuestionaron cómo había logrado adquirir tantos bienes. ¿Puedes pronominalizar? Sí, ¿no? Se lo cuestionaron. Se lo cuestionaron. Entonces sí hay en función de OD. Ya está. Es increíble dónde y cómo realizaron el debate político. ¿Dónde y cómo realizaron el debate político se convierte en el tema, ¿no? Que es increíble. Entonces ahí tienes, está como tema, sería sujeto. Puedes usar C. Lo que pasa es que le cuestionaron cómo había logrado adquirir, tienes le que funciona como el OI. Para que pronominalices ambos, tiene que aparecer el C que va a reemplazar al le y luego el lo que reemplaza lo de, ¿ya? Por eso usamos el C, porque ahí había hoy. Listo. Bueno, entonces descartamos, ¿no? Es increíble dónde y cómo, ya, esa es función sujeto.
Me inquieta que no comprendan estos principios teóricos. Me inquieta eso, hay sustantiva. ¿Qué me inquieta? Está como tema, ¿no? No hay OD. El grupo de laboratorio notó que faltaban instrumentos. El grupo de laboratorio lo notó. Sí hay en función de OD. Sí hay en función de OD. Nos sorprendió que rechazaran la propuesta de ley. ¿Qué nos sorprendió? Ah, que rechazaran la propuesta de ley. Acá está como tema. Entonces va a ser el sujeto. Le preocupa entender por qué ha cambiado su decisión. ¿Qué le preocupa? Entender por qué ha cambiado su decisión. Entonces está como tema también. Es sujeto. Bien. No sé si ha quedado alguna duda, chicos, en la E. A ver. Ya, bien fácil, ¿ya? Te pregunto, ¿quiénes cuestionaron? ¿Quiénes cuestionaron? Ya. Entonces, ellos es el sujeto. Dime, ¿te podrías confundir entre sujeto y OD? Ajá. Cuando tengas esa duda y tú digas sujeto u OD, pregúntale al verbo. Pregúntale quién es. Y te va a responder. Por ejemplo, eh, ya, él le preocupa entender por qué ha cambiado su decisión. Ahí tú no puedes decir quién preocupa, porque no tiene sentido. Ahí sí dices qué preocupa, y entonces tienes tu sujeto. ¿Te das cuenta? Pero si tienes, por ejemplo, ha logrado exponer el curso de introducción a la literatura. ¿Quién ha logrado exponer? Dime, ¿quién ha logrado exponer? La tercera persona, él o ella. Muy bien. Ahora, si ya sabes que tu sujeto es él o ella, ¿podrías pensar que la subordinada sustantiva es sujeto o ya no? Ya no, ¿sí o no? Ya no, porque ya tienes el sujeto. Esa va a ser la forma como vas a identificar. Bien, ¿por qué, Melanie? ¿Por qué te perdiste? A ver, ya, vamos a la letra D. Prefiere ir solo a Cañete por la seguridad de su familia. Tú tienes tu verbo principal que es prefiere. Profesores, yo no sé si eso es sujeto o eso de. ¿Quién prefiere? Muy bien, él. ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es el sujeto? Él, muy bien. Entonces, si yo ya sé que mi sujeto es él, ¿podría pensar que ir solo a Cañete por la seguridad de su familia es sujeto o ya no? Ya no, pues sí o no. Ya no, porque mi sujeto es él o ella. Entonces, ahí pronominalizas. Yo puedo decir, él lo prefiere, sí. Si puedes reemplazar por lo, entonces definitivamente es objeto directo. Nada más. No hay por qué, no hay por qué confundir el sujeto con el OD. Pregúntale al verbo primero por el sujeto. Profesores, si yo le pregunto quién y no me responde y le pregunto qué, ya. Si no te responde con el quién, entonces sí puedes dudar si está en función de sujeto a la subordinada. Dice, yo preguntaba por algo que dijo de que se reemplazaría, de que se reemplazaba por C. No, el C es cuando hay OI, como en el caso de la letra E. Cuando yo pronominalicé por el, el OD, por lo, yo hice esto. Se lo cuestionaron y creo que eso generó dudas. Pero era lógico que apareciera el C. ¿Por qué? Porque estoy pronominalizando ambos, pues, el OD y el OI.
Entonces yo no puedo decir le lo cuestionaron. Eso no es posible en el español. Entonces ahí aparece se lo cuestionaron. Pero eso no afecta al OD. ¿Cuál es el OI? El le. El le es el OI. Le siempre es OI, chicos. Porque es cuestionaron algo a ellos. ¿Ya? Ese le siempre es OI. Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar, ¿ya? Poquito a poco, chicos, tranquilos. Ahora vamos a ver la función de atributo. A ver, ¿con qué tipo de verbos se presenta el complemento atributo? Muy bien. Siempre el copulativo se va, perdón, siempre el atributo se va a presentar con el verbo copulativo. Y eso es algo que vas a recordar aquí también. Porque si yo te digo que la proposición subordinada sustantiva es atributo, inmediatamente vas a decir, entonces me aparece con un verbo copulativo. ¿Ya? La proposición subordinada sustantiva en función de atributo te va a dar información del sujeto, pero necesariamente se va a presentar con un verbo copulativo y va a aparecer pegadito al verbo copulativo. Por ejemplo, su sugerencia fue consultar estos libros. Estos libros aparece al lado del verbo ser, pegadito, entonces es atributo. El problema de Javier es que carece de dinero. Que carece de dinero está como atributo. Está pegadito al verbo copulativo, está inmediatamente después del verbo copulativo. Ojo, aquí la posición es muy importante, ¿ah? La cuestión es dónde guardaré las joyas, ya. ¿Dónde guardaré las joyas? Te aparece con el verbo copulativo, está ahí pegadito. Si no está pegadito al copulativo, ya no es atributo, ¿ok? Porque imagínate que yo diga, es importante, ay, perdón chicos, es importante estudiar constantemente. Ahí yo no voy a decir que estudiar constantemente es atributo, porque ahí el atributo sería importante, ¿sí o no? Que es lo que está pegado al verbo copulativo. Bien, entonces, para que sea atributo, insisto, mira estos tres ejemplos, tiene que estar ahí unido al verbo copulativo. ¿Ok? ¿Se comprendió, chicos? Entonces, vamos a trabajar nuestra siguiente actividad. Esa está bien fácil, ¿no? Aquí. Aquí vamos a identificar dónde la proposición subordinada sustantiva está como sujeto o atributo. Bien, a ver, tienes algunos minutitos para que la analices.
Muy bien. Hay una nueva función duda. Vamos a ver, vamos a ver. Qué creativos, ¿no? Lo importante es participar, Miss. Muy bien. A ver, está bien que se laven las manos varias veces. ¿Cuál es la subordinada? La subordinada es que se laven las manos varias veces. Ahora, ¿qué está bien? Que se laven las manos varias veces. Entonces está en función de sujeto, ¿ya? Es sujeto, sujeto. Luego, el objetivo es terminar todos los cursos universitarios. Terminar todos los cursos universitarios es la subordinada y aparece después del verbo copulativo. Entonces sí está como atributo. La verdad es que esperan un nuevo plan de gobierno. Que esperan un nuevo plan de gobierno aparece al lado del verbo copulativo. Entonces está como atributo. Bien. Me alegra verlos muy felices e ilusionados. ¿Qué me alegra? Verlos muy felices e ilusionados. Ese es mi tema, porque me responde al qué. Entonces está como sujeto. El hecho es que no respondió coherentemente. La subordinada es que no respondió coherentemente. Está al lado del verbo copulativo. ¿Qué función cumple? Atributo. Nos impresiona bastante cómo sobrevivió el lobo. ¿Cuál es la subordinada? ¿Cómo sobrevivió el lobo? ¿Qué nos impresiona bastante? Está como sujeto. Bien, está como sujeto. El médico es quien tiene que darle el diagnóstico. Quien tiene que darle el diagnóstico es la subordinada. Aparece al lado del verbo copulativo. Entonces, está como atributo. ¿Le apetece cenar un delicioso salmón con puré? ¿Qué le apetece? Bien, cenar un delicioso salmón con puré está como sujeto. La cuestión es cómo lo vamos a resolver tan pronto. ¿Cómo lo vamos a resolver tan pronto? Es la subordinada sustantiva que está después del verbo copulativo, por lo tanto está como atributo. Me encanta que me visites todos los días, Emiliano. ¿Qué me encanta? Que me visites todos los días, está como sujeto. Última, es preocupante cuánto va a costar ese viaje. ¿Qué es preocupante? ¿Cuánto va a costar ese viaje? Está como sujeto. ¿Dudas? ¿Preguntas que hayan quedado? Sí, en la acá diría preocupantes. Ah, ahí cambia, pues. Si tú dices preocupantes, ¿cuánto va a costar? Ahí sí sería atributo. Siempre el atributo tiene que estar pegadito al verbo copulativo, ¿ya? En términos coloquiales, ¿no? Pegadito. Listo. Ok, últimas tres funciones, mira. Sí, sí, Jorgito. Sí, es vocativo. Ujú, es vocativo. No, no tiene nada que ver. Porque recuerda que el vocativo es un elemento extraoracional. No, no, el vocativo no. Nada, nadita, nada. No puede haber o de, ¿no? Con el verbo copulativo.
Listo. Ok, seguimos con las tres últimas funciones. Y aquí tienes las funciones de complemento, ¿ya? Va a ser un complemento de nombre, un complemento de adjetivo y un complemento de verbo. Esto es muy fácil, chicos. ¿Cómo la vas a identificar? La vas a identificar porque aparece encabezada por una preposición, ¿ya? Bueno, no encabezada, sino que antecedida, ¿ya? Antecedida por una preposición en las tres funciones. Y para que puedas determinar si es un complemento de nombre, de adjetivo, de verbo, pues vas a ver con qué categoría está trabajando, o sea, de qué categoría te habla. Bien, por ejemplo, mira, tengo la suposición de que eres prudente. Que eres prudente es la subordinada. Tienes la preposición de y aparece como un complemento de nombre. Bien. Luego, aprovecha la ocasión de visitar a tus abuelos. Visitar a tus abuelos es un complemento de nombre, del nombre ocasión. Luego, como complemento de adjetivo, en este caso está complementando el adjetivo seguro. Está seguro de que aprobará todos los cursos. Que aprobará todos los cursos es un complemento del adjetivo seguro. Olga está confiada en obtener nuestro apoyo. Obtener nuestro apoyo es la proposición subordinada que complementa el adjetivo confiada. Rosaura se alegró de que hayas retornado. Que hayas retornado está complementando el verbo alegró. Entonces es un complemento de verbo. Andrés confía en que su viaje será exitoso. Que su viaje será exitoso complementa el verbo confía. ¿Ok? Entonces tienes tres funciones de complemento. Complemento de nombre, de adjetivo o de verbo. ¿De qué depende? De la preposición y de la categoría en la que esté modificando o complementando. ¿Dudas, preguntas de estas tres funciones? Es bastante simple en realidad. Chicos, ¿vamos bien? Esas tres funciones van a estar en OD, atributo y así. Bueno, tienes sujeto, tienes OD, tienes atributo o complemento de nombre, complemento de verbo, complemento de adjetivo. Son tres funciones más, funciones diferentes. ¿Ok? Ujú. Muy bien. Entonces trabajamos la última. ¿Qué te piden aquí? Identifica dónde la proposición subordinada está como complemento de verbo. ¿Ok? A ver, tienes algunos minutitos para que resuelvas.
Muy bien. A ver, tiene la intención de conocerla mejor. No, aquí hay una función de complemento de nombre, ¿no? Porque la subordinada va a ser conocerla mejor, está encabezada o antecedida por una preposición que complementa el sustantivo intención. Entonces, complemento de nombre. Ella nos ayuda a controlar la asistencia. Controlar la asistencia, acá sí tenías complemento de verbo. Bien, sí tenías complemento de verbo. A ver, ya, a ver, ya, ahora sí está bien. Ya, nos ayuda a controlar la asistencia, te decía controlar la asistencia, complemento al verbo, ayuda. No es conveniente faltar a clases. Faltar a clases no es conveniente. ¿Qué no es conveniente? Este estaba en función de sujeto. Ya, eso estaba en función de sujeto. Ellos están disgustados de andar todo el día. Acá hay un complemento, ¿no? De andar todo el día. Tienes la preposición de, pero es un complemento de adjetivo. ¿Ok? Complemento de adjetivo. Se queja de que nadie lo atienda. Acá sí tienes complemento de verbo, ¿no? Tienes em, la preposición de, que complementa el verbo, queja. Muy bien, seguimos. Le gusta desayunar café con leche. ¿Qué le gusta? Desayunar café con leche. Ese está como sujeto. Sujeto. El ejercicio consiste en hallar el ángulo. Acá sí tenías complemento de verbo, ¿no? ¿Por qué? Hallar el ángulo es la subordinada. Está encabezada, está antecedida por la preposición en, que complementa el verbo consistir. Me resulta algo difícil contestar esas preguntas. ¿Qué me resulta algo difícil? Contestar esas preguntas. Entonces está en función de sujeto. Sujeto. Los médicos advierten que es dañino fumar. Dañino fumar, mejor dicho, que es dañino fumar es la subordinada, ¿no? Pero acá está en función de OD, porque te dice los médicos lo advierten. Está en función de OD. Eva sospecha que van a prepararle una sorpresa. Eva lo sospecha. Acá también tenías función de objeto directo. Las dos últimas eran función de objetos directos. Entonces tenías letra B, a ver, a ver aquí, ya. Letra B, letra E, letra G, eran complementos de verbo. ¿Dudas, preguntas que hayan quedado, chicos? Acá ya tenés una miscelánea de funciones, ¿no? A ver. No, no está tranca. Tienen que ver más ejemplos, porque ya hay un patrón ya en cómo se presentan. Vamos a ver los ejercicios que tenemos para esta clase. A ver, me dan un minuto, chicos. Un minutito, por favor.
A ver, ¿se observa, chicos? ¿Observan en pantalla? No, no hay sustantivos en función de oí, tampoco de complemento agente. Complemento de verbo es otra función, ¿no? No se entiende como el oí. Muy bien. Ok, a ver, trabajamos el primer ejercicio que nos piden que identifiquemos las funciones. Tienes un par de minutos. A ver. A ver, vamos a ver. Tenemos traer una mejor oferta, nos lo prometió Jorge. ¿Cuál es la subordinada? Traer una mejor oferta, ¿no? Ese está como OD. ¿Por qué? Porque está enfatizado por el O. Nos lo prometió. ¿Ok? De nada, Jorge. Entonces ahí tienes, traer una mejor oferta, está en función de OD y está enfatizado por lo. Profesora, yo pensé que era sujeto. No puede ser sujeto. ¿Quién es el sujeto? Jorge. Jorge es el sujeto. Entonces ahí tienes función de objeto directo. Profesora, ¿en esa oración habría doble objeto directo? Sí, traer una mejor oferta y lo. Les perturbó la idea de perder las elecciones. Ajá, la subordinada es perder las elecciones. Está antecedida por una preposición. Eso me hace pensar que es un complemento. Complemento del sustantivo idea. Entonces es un complemento de no. Ya está. Su hijo está ilusionado con viajar a Colombia. Viajar a Colombia es la que se subordina. Está antecedido por una preposición. Entonces es un complemento. ¿A quién complementa? A ilusionado, que es un adjetivo. Entonces es un complemento de adjetivo. Ya está. ¿Preguntas, chicos? ¿Vamos bien? Ya. Vamos con la segunda. Dice en la 2. ¿Por qué la subordinación no va desde idea? No, es que la subordinada es perder las elecciones, porque perder las elecciones te habla de idea. ¿Sí o no? Bien, la subordinada solamente está en perder las elecciones, que te habla de idea, te da la información de idea, solo por eso. Muy bien. Vamos con la 2. Te piden el número de proposiciones. A ver,
¿Listo? A ver, dice, ya. En las mezquitas está prohibido llevar zapatos dentro de la sala de oración. Acá tenías una subordinada. Llevar zapatos. Ya está. Luego, asimismo, está mal visto ingresar allí con olor a comida. Ingresar allí con olor a comida. Ya está. Luego, el Islam exige a sus seguidores que se vistan con ropa modesta. Em, que se vistan con ropa modesta, ¿no? Esta sería la otra. ¿De quién me habla, profesora? Te habla de seguidores. Es una adjetiva. Ok. Solamente esas, ¿no? No había más. No, no es perífrasis. La perífrasis está prohibido. Llevar es otro verbo. Entonces tenías tres proposiciones, chicos. Bien. Ok, pregunta 3. Hay que determinar las funciones de las subordinadas. A ver, analiza. Muy bien, veamos. A ver, vamos a corroborar tu respuesta, ¿ya? Dice, varios asistentes al seminario internacional se lamentaron de no haber llegado puntualmente. No haber llegado puntualmente. Ahí está. Está en función de complemento, ¿no? Complemento de lamentaron, que es verbo. Entonces es un complemento de verbo. Carlos se siente abrumado de tener tanto trabajo acumulado. De tener tanto trabajo acumulado. Esa es la otra subordinada. ¿A quién me está complementando? Al adjetivo abrumado. Entonces complemento de adjetivo. Aún permanece en sus corazones la idea de reunirse con sus compañeros de promoción. Muy bien. Bien, reunirse, ahí está. Entonces, complemento de nombre. Efectivamente, tu respuesta aparecía en barquito. Muy bien, chicos. Buen trabajo. ¿Ven? Poquito a poco ya se van familiarizando mucho más con el tema. Seguimos. Siguiente preguntita. Te piden que identifiques dónde las subordinadas sustantivas estaban como sujeto. A ver.
A ver, corroboramos su respuesta. Dice, recién ha decidido prepararse para San Marcos. ¿Podría ser sujeto? Esa la sacas al ojo, ¿no? Porque ¿quién recién ha decidido? Él o ella. Su sujeto es él o ella, entonces no es la subordinada sustantiva. Descartamos. No está claro cuándo viajará a México o Colombia. ¿Qué no está claro? Aquí sí estaba como tema, ¿no? Entonces, dos es parte de la respuesta. La recomendación final fue mejorar la conectividad. Eh, no, acá lo tienes como atributo porque está inmediatamente después del copulativo. Le surge muchísimo hacerse la prueba recomendada. ¿Qué le surge muchísimo? Hacerse la prueba recomendada. Entonces tienes 2 y 4. Ya está. La uno es subordinada. Sí. Es subordinada sustantiva, pero está en función de o de. Bien. Ya. La 5 te piden proposición subordinada sustantiva. em, Como complemento de adjetivo. A ver, ¿dónde la encuentras? Muy bien. ¿Dónde estaba? Excelente, ¿no? Claro, tenías que buscar la proposición subordinada que aparezca antecedida por preposición y que te hable de un adjetivo. Lo tenías. De la Ribagüero y Porras Barrenechea estuvieron convencidos, ahí estaba tu adjetivo, luego de sus investigaciones, ¿de qué? Y ahí venía la subordinada. Entonces, tu respuesta correcta aparecía en Bart. Muy bien. Siguiente, vamos con la preguntita 6. En la 6 te piden que identifiques la función de las proposiciones subordinadas. A ver, dice, ¿es necesario aproximarnos al tiempo de los dioses, hombres o mujeres líderes en los pueblos andinos? Y acá tenías una subordinada. Toda esa era una subordinada. Es necesario, ¿no? Necesario no. Entonces, estaba como tema, ya, era tu sujeto. Luego, la información de Franklin Pease nos permite entender de mejor manera esos tiempos. Entender de mejor manera esos tiempos, ¿no? Acá tenías la otra subordinada. Nos lo permite, función de OD. Él afirma, no es posible aislar la historia incaica de una historia andina más larga, a ver, de más larga duración. Entonces, la subordinada era la cita textual. Ya está. Pero dentro de ella había otra, ¿no? Que era aislar la historia incaica. Entonces, esta es, ya. Tenías, él afirma, no es esa, está en función de OD. Y dentro de ella tenías una en función de sujeto. Entonces, tu respuesta muy bien aparecía en sujeto o de sujeto. Bien,
Había 4 proposiciones subordinadas. Vamos con la pregunta 7. Te pedían función de atributo. ¿Dónde la encontrabas? Buscabas un verbo copulativo, ¿no? Una subordinada sustantiva que apareciera después de un verbo copulativo. Lo tenías en dadito, ¿ya? En dadito. ¿Cuál era la subordinada sustantiva? Te decía que existen muchas huacas desprotegidas en la costa peruana por falta de inversión. Así es. Porque esto aparecía después del verbo copulativo ser. Última, finalmente, ¿qué te piden? Te piden subordinada sustantiva como complemento de verbo. A ver, ¿dónde la encuentras? Ajá, ¿no? ¿Por qué? Porque tu subordinada sustantiva es renovar mi carnet de medio pasaje para el metropolitano. Está antecedida por la preposición de y complementa el verbo acordar. Entonces sí cumplía, ¿ya? Lo tenías en casita. Bien, chicos. Preguntas que hayan quedado antes de terminar nuestra clase. Dudas. Les sugiero que revisen nuevamente todos los ejercicios, los ejemplos, para que vean cómo es la estructura de estas subordinadas sustantivas y se hagan más familiares. Porque en la uno tenías en función de OD, ¿no? Se lo preguntó, se lo preguntó. Bien. Dice, siguen siendo, ¿es verbo copulativo? Claro, siendo es el verbo principal. Siguen siendo es una perífrasis verbal. Y siendo es tu verbo principal y es copulativo. Ujú. ¿Ok? Por eso. Y en la 7, ¿por qué no sería la B? A ver, vamos a ver. 7B. Siguen siendo aterradoras algunas masacres basadas en torturas físicas debido a la herejía y los actos, porque es una oración simple. Ojo, ahí tienes oración simple. Ah, no, 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 no. Tienes, perdón, no, sí, sí es compuesta porque tienes torturar, ¿no? No había visto bien. Ya, sí es compuesta, pero está en función de complemento. ¿Qué complemento? Complemento de adjetivo, ¿no? Torturar, claro. Torturar físicamente es ya, esa es la subordinada. Está antecedida por preposición en y complementa basadas, que es un adjetivo. Está en función de complemento adjetivo. Dice, remember de las perífrasis. Las perífrasis tienen un verbo auxiliar o más verbos auxiliares y el verbo principal aparece como un verboide. ¿Qué es lo que tienes que recordar ahí? ¿Cuáles son los verbos auxiliares del español? Ese es el éxito de que identifiques una perífrasis. Y entonces ahí tienes, ¿no? Verbos auxiliares. Toma nota. Tener, deber, ir, ser, estar, poder, seguir, soler, bien, volver, empezar. Entonces, cuando tienes esos verbos seguidos de un verboide, vas a asumir que es una perífrasis. Bien, ok. Bien, chicos. A ver, acá dice, preguntita dice. ¿Puede explicar un poco más acerca del complemento? Sí, podemos volver. Tenemos, a ver, un par de minutos. Vamos a robarnos unos minutitos. Acá. La función de complemento es bien fácil, chicos. Solamente te vas a guiar de que esté antecedida por una preposición, cualquier preposición. ¿Bien? Y va a depender mucho de la categoría a la que esté modificando.
Si te habla de un sustantivo, entonces va a ser un complemento de nombre. Tengo la suposición de que eres prudente. La subordinada es que eres prudente. Hay una preposición que aparece ahí, que la antecede y te habla del sustantivo suposición. Por eso se dice que es complemento de nombre. Pero si por otro lado te está hablando de un verbo, como en Rosaura se alegró de que hayas retornado, te habla del verbo alegrar. Entonces es un complemento de verbo. Si no te habla de un nombre, si no te habla de un verbo, entonces te puede hablar de un adjetivo. ¿Estás seguro de que probará todos los cursos? Y ahí lo tienes en función de complemento de adjetivo. Profesora, ¿y qué debo observar entonces? Tienes que ver necesariamente que haya preposición. Una preposición que anteceda a la proposición subordinada. ¿Bien? Perífrasis no forma, no. La perífrasis no forma subordinación, no forma oración compuesta, porque es oración simple. ¿Sí? Ok. Jorgito, sí, este material ya lo he pasado. Ahora, si quieres con todo el desarrollo, normal, yo lo paso ahorita. ¿Ya? Se lo voy a pasar a Noiri para que ella lo pueda compartir. Tengo la suposición, dice, a ver, tengo la suposición, ¿por qué no es el sujeto? Porque el sujeto soy yo tengo la suposición. ¿Ok? Claro, yo. Siempre pregúntale el verbo. ¿Quién tengo la suposición? Yo. ¿Ok? Ok, chicos. Entonces voy a compartirle esto a Noiri para que lo pueda enviar. Bien. Vamos a terminar nuestra clase. Les agradezco mucho su asistencia, su participación. Cuídense muchísimo. Que Dios los bendiga.